Apreciables estudiantes, que estén teniendo un buen día. Damos inicio a una semana de actividades en la cual también tenemos esta semana de parciales, por la cual suplico siempre que estemos al pendiente del horario indicado. Recuerden que debe ser por medio de Zoom para que no haya inconvenientes. Recuerden ser puntuales, ya que los parciales se estará llevando a cabo de forma puntual. Bien, en esta semana nuestro tema que vamos a ver va a ser la conferencia y la exposición. Los que ya tengan folleto en mano pueden darse cuenta de nuestro tema. El tema de esta semana son bastante interesantes y bastante sencillas. Son también estrategias que nos ayudan a nosotros a poder explicar ante un público a cómo poder desarrollar diferentes temas en algún determinado momento. ¿Por qué son tan importantes? Porque suele suceder que cuando a nosotros nos indican, miren, les corresponde esta exposición de este tema sobre el medio ambiente. Lo que hacemos nosotros es buscar el tema y leerlo únicamente. Y a veces con eso no es suficiente, porque nosotros debemos seguir con las características correctas de una conferencia o de una exposición, que es la que más utilizamos en nosotros. A nosotros generalmente, o a ustedes generalmente, se les pide que expongan tal tema, puede ser en matemática, en comunicación y lenguaje, ciencias naturales. Nos indican que debemos realizar una exposición. Pero yo sé que a veces por el tiempo o por el momento nos ponemos algo nerviosos. Es por ello que es importante seguir ciertas características, seguir ciertos pasos para que no hayan inconvenientes, para que nuestra exposición o su exposición lo puedan llevar a cabo de forma correcta, para que nosotros también podamos aprender a ser buenos expositores, para que ustedes aprendan a exponer. ¿Se recuerdan de algunas exposiciones donde los estudiantes pasaban a exponer? Llevaban su cartel muy bonito o sus diapositivas y se ponían de esta manera. Si pueden ver acá, tenemos unos carteles. Y los chicos comenzaban a exponer, o sus compañeros comenzaban a exponer, y lo hacían de esta manera. Y volteaban a ver el título y lo decían. Volteaban a ver algo y lo decían. Volteaban a ver qué decía cada imagen y se ponían a ver el cartel, no al público. Y esos son algunos distractores para todo el público y que hace a que no nos pongan atención o que no les pongan atención al momento de realizar una exposición. Lo que vamos a ver el día de hoy es la conferencia. Para ello es importante que podamos diferenciar. Recuerden que hoy vamos a ver únicamente la conferencia. En la siguiente clase vamos a ver la exposición. Debemos aprender en qué consiste cada una, en qué consiste una exposición, en qué consiste una conferencia, que son diferentes. Muchos suelen decir que una conferencia es igual a una exposición, solo que esa conferencia se hacen en grandes salones, se hacen con gran público o se hace en lugares especiales, pero no es de esa manera. Leamos el primer párrafo.
La conferencia y la exposición son actividades que permiten la transmisión de información hacia un grupo de personas. A pesar de que su fin es el mismo, sus dinámicas son diferentes en función de los temas que se tratan, el público al que van dirigidos, la profundidad con que se abordan los temas y los medios de apoyos audiovisuales que se utilizan. Aquí lo que nos quiere indicar es que estas dos técnicas, podemos decir, parecen ser iguales, pero no las son. Es por ello que es importante que ustedes aprendan esas dos diferencias y en qué momentos son utilizados. Solo perdón porque creo que hay algo de ruido, porque sí hay muchos carros que están circulando. Disculpen por eso. Ahora, veamos solo la conferencia. La conferencia nos indica que es una charla sobre algún tema que se hace frente a un público. Una conferencia es una actividad, podemos decir, es una charla, es una presentación de cualquier tipo de tema frente a un público. La conferencia es generalmente un especialista en el tema, del tema del que habla. En las conferencias nos indica que es muy importante que el expositor del tema o el que va a presentar el tema sea un especialista. ¿Por qué? Porque en la conferencia se debe abarcar el tema de forma general, donde el especialista inicia con un tema y la va desarrollando paso a paso, va indicando cada aspecto, los aspectos que debe ir en cada una de ellas, ¿sí? Por eso nos indica que debe ser un especialista, ya que el público también interviene en esa exposición, ya sea después o en el transcurso de la presentación del tema. Quienes participan de la conferencia son personas interesadas que tienen conocimientos previos sobre el tema. Por ello, algunos asuntos relativos a la explicación y a la plena comprensión del público quedan relegados a un segundo plano. Una conferencia es de carácter formal. Cuando las personas asisten en una conferencia es porque ya tienen algún conocimiento, ya tienen conocimientos previos de lo que se va a hablar. Y esas personas que asisten en la conferencia van a ampliar esos conocimientos que ya tienen. Por ello, vuelvo a indicar, el conferencista debe tener los conocimientos necesarios, porque esas personas que van a asistir a esa reunión pueda que ya sepan del tema que el conferencista va a tratar, pueda que ya sepan muchos aspectos y puedan ir preguntando e interrumpir a presentador del tema. Veamos con el segundo párrafo. Bueno, vamos a terminar el primer párrafo.
Para ello, algunos asuntos relativos a la explicación y a la plena comprensión del público quedan relegados a un segundo plano. Siguiente párrafo indica: casi siempre la conferencia sigue una línea discursiva escrita y planeada con anticipación. Los temas se abordan con mayor profundidad que en una exposición. Su enfoque es generalmente académico. Aquí vemos una característica importante entre la exposición y la conferencia. ¿Por qué? Nos indica que la conferencia se deben seguir ciertos pasos para su presentación. Se deben seguir pasos y esos deben ser abordados antes para que en el momento de la presentación puedan desarrollarse con facilidad. También en la conferencia los temas deben analizarse, deben profundizarse. No solo es llegar y pararse frente al público y decir, bueno, existen muchos tipos de contaminación, contaminación visual, auditiva, contaminación del agua, de los suelos, y se menciona. No, si yo voy a mencionar algo como contaminación visual, yo debo indicar cuáles son esas características, cuáles son esos factores de esa contaminación visual. Si yo hablo algo acerca del calentamiento global, no solo lo menciono por mencionarlo, sino lo debo explicar de forma correcta, de forma precisa, cada punto, para que los que asistan a la conferencia pues puedan ampliar esos conocimientos que ya llevan. ¿Sí? Yo no sé si han escuchado que a veces yo lo he escuchado en los anuncios en la televisión, en el canal 3 o 7, donde indican, se invita a una conferencia sobre... Se invita a una conferencia sobre las condiciones económicas actuales. Indican la zona, el lugar en que lo van a hacer y dan todos los datos. Pero, por ejemplo, yo no voy a decir, bueno, yo no sé de ese tema, voy a ir. Porque en el momento que yo llegue y me siente y empiece con la conferencia, van a hablar de economía, van a hablar de muchas cosas y quizás son temas que yo nunca he manejado, pues me va a resultar, qué aburrido, ¿por qué vine? Y porque yo no tengo esos conocimientos en esta materia. Pero también hay personas que escuchan ese tema, sí, eso es importante por esto y lo otro, ya tienen esos conocimientos y asisten en esas reuniones para ampliar los conocimientos que ya tienen. Su enfoque es generalmente académico. ¿Por qué? La finalidad de la conferencia es enseñar algo, es ampliar los conocimientos que ya se tiene para mejorar esos conocimientos o para ampliarlos. Es por ello que es académico, porque busca enseñar más al público, busca enseñar más a las personas. La conferencia se diferencia del discurso en que el público asistente puede formular preguntas durante el evento o al final. Aunque para evitar interrupciones,
el conferencista debe explicar desde el principio cuál será el protocolo. En la conferencia, ya les indicaba, se pueden realizar preguntas, pero es importante que el conferencista designe en qué tiempo se va a hacer esas preguntas para no interrumpir la conferencia realizada. Bueno, llegamos hasta ahí con la conferencia. Identifiquemos los puntos importantes de la conferencia. Primero, una conferencia debe ser abordada por un especialista en el tema, porque los asistentes o las personas que asisten a esas conferencias van ya con conocimientos. Y esos conocimientos deben ser ampliados, por eso van a la conferencia. Luego, también debe seguirse una línea, como una planificación, donde se indique a los conferencistas, al público los temas a tratar y esos temas deben explicarse ampliamente. Si se habla de un tema, se explica. Es de carácter académico, porque lo que busca es enseñar más a las personas. Que las personas que asistan en la conferencia puedan aprender más acerca del tema. Por último, que en una conferencia los participantes intervienen con dudas o con opiniones que tienen acerca del tema. Siempre debe ser acerca del tema, no acerca del expositor o de lo que el expositor está diciendo, no. Debe ser acerca del tema. Bueno, llegamos hasta ahí. En la siguiente clase, que va a ser solo voy a revisar. Bueno, perdón, no lo tengo acá. Pero estén listos para el día que nos corresponda la evaluación o el parcial, de comunicación y lenguaje. Ahora, la pequeña actividad que ustedes van a hacer es realizar un organizador gráfico paso a paso en el que indiques los pasos a realizar para una conferencia o exposición. Algunos de esos pasos no los tratamos aquí. Ustedes deben investigar un poquito más acerca de ese tema. ¿Cuáles son los pasos a seguir en una conferencia? Y las van escribiendo. Paso 1, prepararse, por ejemplo. Paso 2, y de esa forma lo van a ir haciendo. Para esta semana solo es una actividad. Ustedes pueden hacerlo en varias hojas, en un cartel, en un tipo acordeón que se vaya alargando. Queda a criterio de cada uno de ustedes para que puedan ir organizándose para presentar ese tema. Dudas, ya saben que me pueden escribir por medio de los comentarios. Y nos seguiremos viendo en la siguiente clase.